Buenas noches, con doctora Paola. Somos el grupo 3. Vamos a presentar nuestro informe legal sobre la problemática de los smart contracts en el marco de los elementos jurídicos. Para ello, como integrantes tenemos a la compañera Gadini Salvador Galvez, quien le habla Jimmy Javi Vergara Gallegos, el compañero Robin Henry Sánchez Niño y el compañero Ronald Delfín Maguiña Putpañín. Vamos a iniciar con los antecedentes. En esta oportunidad hemos cogido cuatro autores. El primer autor, Sayay y Pandey, de 2020, va a definir en qué consisten los smart contracts. Tenemos dos autores a nivel internacional, Villafuerte, 2020, y Palomino, que habla sobre algunos estudios, tesis sobre los smart contracts. Y tenemos un estudio, en este caso nacional, que es sobre Loaiza 2019. Shadey Pandey define, en este caso, a los smart contracts como un contrato legal a través de una plataforma digital, que obviamente está compuesta por códigos y algoritmos diseñados previamente, con el objetivo, en este caso, de poder verificar y ejecutar las condiciones de un acuerdo de manera voluntaria, ¿no? Y obviamente de manera automática. Villafuerte, 2020, en su tesis, en este caso el Smart Legal Contract como nueva forma de contratación en el Código de Comercio ecuatoriano, concluye en su estudio que este contrato legal inteligente tiene una validez de alguna manera indiscutible, ¿no? Y obviamente que debe de cumplir ciertos elementos esenciales en ese contrato. Esto tiene que ver con el consentimiento, la capacidad, la causa lícita y el objeto lícito que tiene que darse. También de alguna manera presenta algunos elementos tradicionales, como es el tema del uso de la tecnología de blockchain. Palomino 2021 refiere en su estudio de contratos que se ejecutan solos, en este caso los contratos legales inteligentes en derecho civil, en donde concluye en su tesis que los contratos legales inteligentes garantizan una mayor protección a los derechos de los contratantes en la celebración del contrato mediante un documento digital, que éste es firmado digitalmente y almacenado en una plataforma. A la misma vez manifiestan que tiene que darse el consentimiento de ambas partes, ¿no? En el entendimiento del contrato, bajo sus, en este caso, celebrando o utilizando la tecnología que sea. Y Loaiza, 2019, en su tesis sobre el análisis jurídico de los smart contracts basados en la tecnología blockchain en el comercio electrónico empresa-consumidor, concluye que los smart contracts no sustituyen la labor de los abogados, sino que estos a su vez se presentan como una oportunidad para mejorar el sistema legal, toda vez que permite que estos primero se redacten de manera tradicional y obviamente puedan ir desarrollando a través de los smart contracts y en este caso mejoren la competitividad y la innovación tecnológica. Buenas noches, doctora. Buenas noches, compañeros. Yo le voy a hablar de la base legal sobre los tres niveles. En nivel mundial tenemos a España con el Código Civil y el Código de Comercio, donde define que los contratos inteligentes deben cumplir con los principios generales de los contratos, incluyendo el consentimiento, el objetivo y la causa. También la Ley 34, que regula la prestación de servicios electrónicos y se aplica a las transacciones digitales, aunque no menciona explícitamente sobre los contratos inteligentes. El Reglamento General de Protección de Datos, los contratos inteligentes deben cumplir con las normativas de protección de datos, especialmente la recolección, almacenamiento de los datos personales. En Italia tiene la ley número 135 del 2018, donde define un contrato inteligente como un programa informático vinculado, vinculante basado en el DLTS, y también el Reglamento de Roma, que permite la elección de la ley más favorable para las partes en los contratos internacionales. A nivel latinoamericano tenemos México, Colombia y Argentina. En México tiene el Código Civil Federal, que sugiere incluir disposiciones sobre la naturaleza jurídica de los contratos inteligentes. También tiene la ley de firma electrónica avanzada, que establece las firmas digitales que son válidas, que garantiza autenticidad y seguridad, permitiendo el uso legal del contrato inteligente. En Colombia, con la ley 527, establece la validez de los contratos electrónicos, aunque no menciona específicamente los contratos inteligentes. También tiene el Código Civil en el artículo 1500, que obliga al comprador a pagar el precio en tiempo, lugar fijado por el contrato.
En Argentina tenemos la Carta Magna en el artículo 43, donde establece el derecho a incluir el proceso para proteger los derechos constitucionales aplicables a los derechos colectivos. La Ley 29733, que regula la protección de datos personales y establece las condiciones para su tratamiento sin autorización previa en ciertos casos. A nivel nacional tenemos el Código Civil, el artículo 1351 y 140, donde define el contrato, sus requisitos, incluye los consentimientos, la forma prescrita por la ley para su validez, la ley 27269, que regula el uso de firmas electrónicas, otorgándole un valor jurídico o equivalente a las firmas mano escrita. Y la ley 29733, que crea marco legal para la protección de datos personales, imponiendo obligaciones sobre su manejo de consentimiento. Buenas noches, docente, compañeros. Como podemos ver, la implementación y la realidad de estos contratos inteligentes es variodiversa a nivel mundial. Si bien en algunos ya está implementado, en otros todavía se encuentra de manera incipiente, pues, ¿no? Lo que es la realidad social a nivel mundial, en Italia, la Tecnologis 2021 comenta que se introdujo el decreto 135, que definió estos contratos inteligentes y determinó su fuerza legal. El decreto define un contrato inteligente como un programa informático cuya ejecución es vinculante para las partes implicadas. En Francia, Solana 2019 nos indica que los contratos inteligentes están transformando la economía y el ámbito legal en Francia, mejorando la eficiencia y reduciendo costos, pero también plantean desafíos de desigualdad y sostenibilidad. En España, González 2023 nos comenta que la ley española reconoce la validez de estos contratos, pero no existe un marco legal claro que lo regule en detalle. En Colombia se implementa en el mercado, bueno, yéndonos ya a Sudamérica, en Colombia se implementa en el mercado esta modalidad para el sector mobiliario, lo que asegura que los contratos inteligentes sean más prácticos y efectivos. Galindo 2023 nos señala que es de manera dinámica y está en constante evolución. En Argentina, la adopción de los contratos inteligentes en Argentina está transformando operaciones comerciales y las relaciones contractuales. En México, estos contratos ejecutados automáticamente a través del código de la blockchain permiten a las partes realizar transacciones de manera más eficiente, segura y reduciendo la necesidad de intermediarios. Siguiente compañero, por favor. Ahora, en cuanto a la realidad nacional, la implementación de los smart contracts en el Perú enfrenta desafíos económicos, sociales y tecnológicos, como la brecha digital, desconfianza en los sistemas y falta de regulación. Según Padilla 2020, se necesita actualizar el Código Civil peruano para incluir disposiciones sobre smart contracts, garantizando que cumplan con los elementos del acto jurídico. Esta adaptación es clave para fomentar la seguridad, confianza en su uso y su ausencia limita la implementación efectiva, especialmente en sectores regulados. Buenas noches, docente y compañeros en general. Voy a hablar acerca de la realidad jurídica. A nivel mundial, bueno, en España, la ley 6/2020 de Servicios Electrónicos de Confianza reconoce la validez de firmas electrónicas avanzadas y sellos basados en blockchain. Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, Decreto Legislativo 1/2007, aplica los contratos inteligentes que involucran a consumidores exigiendo transparencia y protección contra cláusulas abusivas. En Italia tenemos el artículo 8 del decreto legislativo número 1350/2018, que les otorga la misma validez que a los contratos tradicionales y están autenticados mediante tecnología de registro distribuido como blockchain. En Francia, el artículo 1174 también considera la automatización de las obligaciones. De esta forma permite la ejecución de cláusulas programadas. A nivel sudamericano, en México, el artículo 1794 del Código Civil Federal determina el contrato como un acuerdo de voluntades que transfiere derechos y obligaciones, un principio que también rige a los contratos inteligentes siempre que exista un consentimiento, una causa válida y un objeto lícito. Continuando con los países sudamericanos, en Colombia, el Código de Comercio de 1971 reconoce la libertad contractual y respalda el uso de medios electrónicos para cumplir con la autonomía de la voluntad de partes. En Argentina, el Código Civil y Comercial de la Nación
el artículo 957 del Código Civil y Comercial de la Nación 2015 menciona que todo contrato requiere consentimiento y causa lícita. El artículo 1107 del Código Civil y Comercial de la Nación reconoce la validez de los contratos electrónicos. Esta disposición permite equipar a los contratos inteligentes con los contratos tradicionales en cuanto a su fuerza vinculante, incluso si se ejecutan de manera automática. A nivel nacional, en el Perú la legislación peruana no posee disposiciones específicas sobre contratos inteligentes en el Código Civil. Sin embargo, la tecnología blockchain y los contratos inteligentes pueden ser válidos si cumplen con los principios generales del derecho contractual, como consentimiento objetivo, objeto lícito y capacidad de las partes. Según Hernández, refiere en este contexto que la regulación de contratos inteligentes presenta vacíos legales significativos. La falta de disposiciones específicas para abordar cuestiones como la validez jurídica, la ejecución automática y la responsabilidad en caso de fallos técnicos deja un terreno legal incierto. Con la exposición vamos realizar las 5 conclusiones. La primera es la situación legal internacional de los contratos inteligentes, que representa una innovación tecnológica significativa que está transformando las relaciones contractuales en múltiples países. Segunda conclusión, existe una tendencia global hacia el reconocimiento legal de estos contratos, aunque con diferentes niveles de madurez regulatoria. Por ejemplo, en España se reconoce su validez, pero carece de un marco legal detallado. En Italia se ha introducido a la legislación preliminar en 2018, mientras que en Francia es el líder europeo en regularización con disposiciones en un código civil. Y finalmente concluimos que en Latinoamérica, en los países como México, Colombia y Argentina, están en etapas tempranas de adopción en un marco normativo legal. Tercera conclusión, el Perú enfrenta barreras significativas para la adopción de los contratos inteligentes en referencia a la brecha digital, la desconfianza en el sistema automatizados y la falta de regularización específica. Cuarta conclusión, los contratos inteligentes existen un reconocimiento general de su validez jurídico a través de las legislaciones existentes de comercios electrónicos, firma digital y protección de datos, siempre y cuando que cumpla con los principios contractuales básicos como son el consentimiento de las partes, el objeto lícito, la causa válida y la capacidad legal de los contratantes. Como última conclusión, tenemos que los contratos inteligentes hacen uso de tecnologías avanzadas como el uso de los blockchain como medio de autenticación, asimismo el uso de firmas electrónicas avanzadas y los registros digitales como prueba legal del contrato. Continuando con la exposición, voy a dar a conocer las recomendaciones. Para ello tenemos 5 recomendaciones. La primera recomendación es que los legisladores de los diferentes países deben de desarrollar un marco regulatorio específico que reconozca la validez de los contratos inteligentes y que estos establezca mecanismos de protección para los usuarios y defina claramente los requisitos para su implementación legal. Una segunda recomendación es que todos los países, tanto a nivel mundial, a nivel latinoamericano, incluso el Perú, deben de actualizar en sus códigos civiles o deben de incluir ciertas disposiciones referente a los contratos inteligentes. Una tercera recomendación es que se debe promover una armonización regulatoria a nivel internacional sobre los smart contracts en donde se dé partícipe a iniciativas estandarizadas, ¿no? Y a su misma vez estos contratos, en este caso estos tratados, o se respeten los tratados internacionales sobre el comercio exterior. Una cuarta recomendación es que las empresas y los sectores tecnológicos implementen contratos inteligentes de manera gradual y responsable, que desarrollen programas de capacitación para empleados y garantice su transparencia en la implementación tecnológica. Como una quinta recomendación que estamos brindando es que los desarrolladores de los smart contracts, en este caso de los contratos inteligentes, deben de implementar cláusulas claras de responsabilidad. Deben diseñar mecanismos de reversión o corrección de errores cuando un contrato no se haga de la manera adecuada. Además de ello, deben de garantizar la transparencia del código que incluya el consentimiento explícito de las partes.
y que se respete el principio de protección de datos. Entonces, son 5 recomendaciones que nosotros como equipo de Grupo 3 proponemos frente al análisis social y jurídico sobre la problemática de los smart contracts. Además de ello, en nuestro informe legal hemos tocado un conjunto de autores referentes sobre tesis, algunas investigaciones que se han dado. Aquí a Carbonell, en este caso con los demás contas, a Chevler, el Código de Procedimiento Civil Federal, el Código Argentino, el Código Comercial, a Gadesti, Hernández y otros más, ¿no? Tenemos un promedio de 30 referencias, de las cuales estamos presentándonos en el proyecto.